Hemos visto ya en el video anterior cómo configurar las categorías en nuestro libro de calificaciones, y en este siguiente video vamos a explicar precisamente cómo se relacionan las categorías con los ítems de calificación. Haremos un recorrido por algunas actividades que ya están previamente configuradas para este ejercicio, e igualmente crearemos algunas actividades para verificar cómo se relacionan o cómo se asocian, podríamos decir, los ítems a las categorías que hemos creado, y luego pasaremos a explicar también la fórmula que hace los cálculos matemáticos para este procedimiento. Veamos entonces. Hemos visto ya en el video anterior cómo configurar las categorías de calificación, y ahora vamos a explicar precisamente cómo se relacionan los ítems de calificación con las categorías que hemos creado. Vamos a ir y aprovechar que tenemos algunas actividades en esta aula ya configuradas para explicar básicamente este procedimiento. Vamos a regresar a nuestro curso. Y en este caso, por ejemplo, voy a ir a esta tarea de equipos que configuramos en algún momento. Vamos a configuración y, por ejemplo, esta es la configuración de una tarea que en un video posterior explicamos cómo se configura una tarea. Y aquí pues ponemos las indicaciones y todo lo que conlleva pues la configuración de la tarea. Y voy a irme específicamente a la parte donde se relaciona la categoría con este ítems de calificación, que ya es la actividad puntual. Nos iremos a la configuración de la entrega. Aquí tenemos pues las opciones de cómo se entrega la tarea o los requisitos, pero la parte de la configuración está acá en la calificación. Al llegar a esta opción, nosotros pues vemos algunos aspectos de la calificación. Aquí establecemos la calificación máxima que va a tener esta actividad. Si vamos a tomar la escala de 1 a 10, entonces la calificación máxima será 10, por ejemplo. O si queremos tomar, en lugar de la calificación tradicional de 1 a 10, colocar la calificación ya por el porcentaje que tenga esa actividad en particular. Por ejemplo, si esta actividad tiene el 25%, yo puedo ponerle calificación máxima 25, que serían los 25 puntos, pero también puedo optar para hacerlo todavía un poco más fácil a la hora de generar la fórmula que va a ser digamos, la sumatoria o la multiplicación de los porcentajes. Le puedo colocar acá, por ejemplo, 4 puntos, que equivaldrían al 40%. De tal forma que si un estudiante se saca 9, al registrarle la nota yo le registraría 3.6, que corresponde a ese 40%. Esto es una decisión que debemos de tomar cuando configuramos cada actividad. Si vamos a calificar en la escala del 1 al 10, repito, el único cambio va a ser que en la fórmula que vamos a ver en un momento, le vamos a tener que hacer el proceso de multiplicación de esa nota por el porcentaje que corresponda. Pero igualmente podríamos tomar la decisión, repito, de colocar de una sola vez la cantidad de puntos, que si, repito nuevamente, es el 40%, se equivaldría a colocarle que la calificación máxima es 4. En mi caso, o en esta actividad que estoy mostrando, ya está bloqueado porque ya hubieron entregas, y a partir del momento que hay entregas ya aparece bloqueado. Bien, entonces esta es una parte que hay que considerar también, y vamos entonces a la parte que tiene que ver a los ajustes comunes del módulo. Estos ajustes comunes del módulo aquí nos indica precisamente algunos aspectos que también hay que tomar en cuenta, y esto es para cada una de las actividades o ítems de calificación. El número ID, como ya lo habíamos mencionado, es importante colocarle un número ID, un número de identificación a cada actividad, y esta actividad pues está relacionada, o mejor dicho, está identificada para el caso con ACT de actividad 1, pero igual esto es, repito, una cuestión personalizable, es decir, cada quien le pone o le coloca un número de ID. Ahora bien, regresamos al ítem de la calificación
Y acá tenemos la categoría de calificaciones. Esta categoría es precisamente donde nosotros establecemos la relación que va a tener este ítems con la, por ejemplo, evaluación 1. En mi caso me aparecen estas tres porque estoy utilizando un libro de calificación que he utilizado ya antes y donde yo ocupé estas categorías. En lugar de evaluación 1, 2, 3, 4 y 5, pues les nombré de esta manera. Pero normalmente pues nosotros colocaríamos evaluación 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo puedo relacionar esta actividad con la calificación o con la categoría de calificación evaluación 1. Cada actividad que yo realice de forma evaluada la voy a relacionar precisamente con una categoría, y de esta manera cuando yo llegue al libro de calificaciones las categorías van a estar pues relacionadas entre sí. Voy a cerrar acá. Esta sería básicamente digamos los aspectos para cada actividad evaluada donde tenga estas opciones, lo que yo debo de colocar. Básicamente sería eso. Vamos a regresar nuevamente al libro de calificaciones. Vamos a ir a salirnos sin guardar. Regreso a las calificaciones, a la configuración de las calificaciones y lo voy a explicar con el que yo ya tenía previamente configurado. Aquí tengo mi categoría metodología y aquí está la categoría, o más bien el ítem de calificación que yo relacioné con esta actividad o con esta categoría. En nuestro caso entonces, una vez que establecemos que nuestras categorías van a ser evaluación 1, 2, 3, 4 y 5, cada, repito, actividad evaluada se va a configurar en el aula virtual relacionándola pues con la categoría a la que corresponda esa actividad evaluada. Esta sería básicamente la forma de asociar ítems cuando nosotros configuramos las tareas directamente en el aula. En el caso, por ejemplo, de una asignatura presencial, pero que estamos dando seguimiento al libro de calificaciones desde esta plataforma y no hemos configurado las actividades directamente en el aula, aunque igualmente podemos hacerlo partiendo de la idea que esta es nuestra aula de apoyo, podríamos básicamente seguir el procedimiento normal pues de configurar una actividad o tarea desde la plataforma y agregar los ítems de calificación a la relación que hemos explicado antes de cada una de las categorías. Pero repitiendo, si es el caso que no tenemos actividades configuradas, entonces desde el libro vamos a ir a añadir un ítems de calificación y aquí le vamos a poner un ítems. Por ejemplo, yo repito, tengo mi clase presencial, quiero llevar mi libro de calificaciones acá, pero no configuro las actividades o las tareas en el aula virtual, sino que simplemente lo quiero llevar como el registro de notas. Entonces debo de crear de esta forma el ítem de calificación y colocarle el nombre respectivo. Por ejemplo, yo podría ser que le ponga control de lectura. El tipo de calificación es el valor, es decir, el valor numérico de la nota. Aquí le voy a poner la calificación máxima. Puede ser que trabaje con la escala 10, del 1 al 10, o repito, si quisiera trabajar ya porcentualmente y esto va a tener 40%, pues le puedo poner 4 puntos, pero vamos a dejarlo de la forma tradicional, 10, calificación máxima. Calificación mínima lo vamos a dejar así sin colocar mayor dato. Luego viene la categoría padre. Aquí nos aparece precisamente cómo va a relacionarse esta actividad. Si nosotros abrimos acá categoría de calificación, aquí nos van a aparecer las categorías que hemos agregado, y si fuese el caso de la evaluación 1, entonces le digo que este control de lectura que va a tener una nota máxima de 10 está relacionada con la evaluación o con la categoría de calificación evaluación 1, y el peso ajustado sería, por ejemplo, si fuese el caso, 40%. Guardo los cambios, continuar, y ahora ya tengo asociado el control de lectura a la evaluación 1.
Como ustedes observan ahorita, yo le coloqué el peso ajustado. Si recordamos, esta es la casilla del peso ajustado. Ahora me aparece al 100% a pesar de que yo la configuré con el 40%. Esto es porque debido a que por el momento no hay otra actividad bajo esta categoría, automáticamente el sistema le está asignando el 100%. Voy a agregar un segundo ítems. Voy a suponer que para esta evaluación solamente tuve ese control de lectura e hice la evaluación escrita. Lo puedo colocar parcial 1, por ejemplo. Igual lo vamos a dejar calificación 10. Le voy a poner ahora el peso ajustado al 60%. Nuevamente selecciono la categoría de calificación y le digo guardar los cambios. Voy a ir a verificar. Vamos a evaluación 1, control de lectura y el parcial 1. Observemos que los ítems se han modificado en valores, pero no son exactamente los que yo en un momento digamos planifiqué, pero no es ningún problema porque explicaba antes que el sistema asigna automáticamente el 100%. Entonces aquí manualmente control de lectura tiene el 40 y el parcial tiene el 60. Colocados estos valores, simplemente voy a guardar los cambios. Y cuando los cambios estén guardados, ahora sí ya me aparece respectivamente el valor que corresponde, 40% y 60%. Ahora bien, ¿cómo asigno las notas a estos dos ítems que he agregado manualmente, dado que no he configurado la tarea acá, sino que los he agregado de forma independiente? Vamos a la opción editar para que verifiquemos que acá tenemos las opciones para editar y regresar a la configuración de este ítems. Puedo editar el cálculo, que esta sería la fórmula matemática. Por ahorita no lo voy a hacer, pero me voy a ir directamente ahora a la opción o a la parte donde yo puedo agregar ya los ítems donde yo puedo agregar las notas para este ítems de calificación que he agregado. Entonces voy a regresar al informe del calificador y acá al final nos van a aparecer las evaluaciones que hemos agregado. Para el caso sería la evaluación 1, la categoría y las que siguen a continuación. En este momento podemos observar que ya nos aparece el control de lectura, el parcial, y aquí va a aparecer o mostrarse el promedio de estas dos actividades. Para agregar las notas, simplemente voy a dar clic a este lápiz que dice vista simple y le doy clic, y ahora aquí se va a abrir la ventana donde yo puedo agregar manualmente las notas, calificación 9, 10, 8, 6, etcétera. Entonces yo puedo agregar aquí las calificaciones. Le puedo colocar aquí alguna retroalimentación u observación respecto a la tarea que entregó, o en su efecto si fuese el parcial, y puedo colocarle pues acá ejemplo, le voy a colocar ejemplo de retroalimentación. Básicamente eso, y esto sería realmente por la retroalimentación que yo le voy a dar al estudiante. Es opcional hacerlo. Lo más importante es la nota. Luego de guardar los cambios, entonces esta nota va a aparecer ya en nuestro libro de calificaciones. Al finalizar la lista voy a darle guardar para que estas notas efectivamente se guarden y nos aparezcan ya en el libro de calificaciones. En este caso yo no lo voy a guardar porque tengo pues en uso esta aula que estoy utilizando para esta demostración. Voy a cancelar entonces, voy a retroceder acá, vamos a regresar, y así es como nosotros manualmente agregaríamos los ítems de calificación y la forma en que calificaríamos o agregaríamos las notas que correspondan a ese ítems de calificación. Voy a regresar nuevamente a calificaciones, a la vista o configuración de las calificaciones.
y vamos a ir aquí a hacer la primera fórmula, que sería la fórmula para la evaluación 1 y la digamos sumatoria de los promedios de cada nota. Entonces acá dice promedio, que fue como yo identifiqué. Me aparece el 20%, ha sumado estos dos valores. Voy a ir a editar y le digo editar cálculo. En editar cálculo nos van a aparecer en su momento todas aquellas actividades que hemos agregado con el número de ID. Como pueden observar, yo tengo la evaluación 1. Como agregué manualmente el control de lectura y el parcial 1, en este momento no tienen ID asignado. Voy a agregarlo desde acá. Si nos aparece esta casilla, eso significa que no tiene un número de ID asignado, y por lo tanto tengo que hacerlo para poderlo relacionar en la fórmula. Le voy a poner, por ejemplo, CR de control, le voy a poner 1, y el parcial le voy a poner P1. No pueden repetirse los números ID. Si este ID está ya asignado, me va a indicar el sistema que no lo puedo asignar, o no se asigna simplemente. Entonces agrego los ítems y añado los números, añadir números ID, y ahora sí ya se han agregado. Vamos a revisar nuevamente. Aquí está ya el número identificativo ID, o el ID simplemente que hemos agregado. Ahora sí yo puedo configurar la fórmula. La fórmula se configura precisamente acá donde dice cálculo, y es muy simple. Voy a poner el signo igual, abro paréntesis y voy a copiar el número del ID. Vengo a la parte del control de lectura, marco, le doy clic con el botón derecho, copiar, o simplemente control C, y lo voy a pegar después del paréntesis. Esto significa que la fórmula va a tomar la nota registrada en este ID y la vamos a multiplicar por el, por ejemplo, 40%. Entonces le voy a colocar 0.4 y cierro el paréntesis. Aquí ya tengo el primer cálculo, la nota registrada del 1 al 10 por el 40%. Luego más, abro nuevamente paréntesis, selecciono el ítem del parcial, lo copio nuevamente el ID y lo pego acá por 0.6. Cierro paréntesis. Básicamente esta es la fórmula que me va a sacar ya el cálculo matemático de esa nota. Voy a guardar los cambios. Si no hay ningún problema en la formulación o en la descripción de la fórmula que hemos agregado, nos va a aparecer en color verde. Le digo continuar y ya tenemos básicamente creada la fórmula que va a sacar el promedio de la primera evaluación de estos dos ítems. Voy a regresar a editar cálculo, y aquí puedo observar entonces que esta fórmula es la que vamos a utilizar para cada uno de los ítems. Es bastante simple. Si nosotros adoptamos entonces el sistema de calificación por porcentaje, es decir que en lugar de colocar el tradicional escala de 1 a 10, y yo al control de lectura le pongo que la calificación máxima será 4, entonces voy a colocar el valor que corresponda a ese 4 en la multiplicación. Si se sacó 9 por 4, 36, 3.6 de nota. Luego en el parcial le pongo que la calificación máxima va a ser 6. Yo le tendría que colocar, si se sacó 9, entonces 5.4. Y en ese caso la fórmula ya no va a multiplicar por el 40 o el 60%. Sería una fórmula simple de el número de ID. Voy a suprimir el número de ID entre paréntesis y se hace simplemente una suma. La nota inclusive podría dejarla así de fuera de los paréntesis. Entonces el ID, control de lectura 1, más lo que se saque en
el parcial 1. Dado que en el sistema de calificación yo configuré ya no la escala tradicional del 1 al 10, sino que lo hice por porcentaje, entonces ya no necesito multiplicar la nota por porcentaje, sino que simplemente hacer la sumatoria de los puntos. Esto es, repito, por si nosotros queremos adoptar esa forma de calificar en lugar de hacerlo de esta manera. Si no, simplemente, si no se quieren complicar, agregar pues el valor respectivo, el ID, por 0.4 más el ID del parcial por 0.6, perdón. Y de esta forma nosotros entonces configuramos nuestro promedio, nuestro cálculo matemático en cada una de las categorías que hemos creado. Cuando tenemos ya que hacer, con esto vamos a cerrar, el promedio final del libro de calificaciones, es decir, el promedio del ciclo, entonces nos vamos a ir acá a la categoría total del curso, que sería la última, total del curso, y aquí vamos a ir a editar el cálculo. En mi caso yo tengo ya una fórmula, repito, porque ya lo utilicé anteriormente, pero en nuestro caso tendríamos que hacer lo siguiente. Es una fórmula muy similar. Mi categoría 1 es el parcial, entonces evaluación 1, el promedio, que es la sumatoria, se llama evaluación 1, mi categoría. Copio, en lugar de colocar los ID de las actividades puntuales, ahora voy a colocar el ID de la categoría, que para el caso es evaluación 1. Lo copio y hago lo mismo, básicamente es exactamente lo mismo. Abro paréntesis, copio el ID por 0.2, que es lo que corresponde a la evaluación 1 ya en el promedio final. Más, voy a la categoría evaluación 2, en este momento no tiene ítems, pero ya lo puedo configurar, copiar la evaluación 2 por 0.2 y sucesivamente voy agregando los diferentes ID. Aquí lo voy a hacer de forma rápida, dado que solo le he cambiado el número. Voy cerrando paréntesis, más, abro, aquí olvidé cerrar el paréntesis. Si yo olvido cerrar ese paréntesis, cuando guarde la fórmula me va a dar un error y me lo va a indicar. Entonces tengo que venir a revisar la fórmula que le haya colocado pues los componentes respectivos, que es simplemente abrir el paréntesis, colocar el ID con todas las llavecitas que se muestran ahí, y esto sería todo. Entonces nuestra fórmula sería la evaluación 1 por 0.2, la evaluación 2 por 0.2, aquí le vamos a agregar que nos hizo falta por 0.2, la evaluación 4 por 0.2 más la evaluación 5 por 0.2. Entonces nuestro sistema o promedio final ya está configurado por el 20%. Aquí nos hizo falta, voy a guardarlo así para que vean que me va a dar un error. Guardar cambios, y aquí me dice que la fórmula no es válida. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, reviso la fórmula y me percato que aquí le hace falta la multiplicación, que multiplique. Verifico la siguiente y ahora sí le doy guardar cambios y ya la fórmula está correctamente configurada. De esta manera entonces yo saco el promedio del curso en la fórmula pues matemática que hace el cálculo de todas las actividades. Es entonces de esta forma que nosotros vamos a configurar nuestro libro de calificaciones, tanto con la parte de las categorías más los ítems de calificación, repitiendo, teniendo las dos opciones. Configuramos nuestras actividades evaluadas en el aula virtual y les vamos asignando un número de ID asociado a una categoría,
y de manera automática se van a ir precisamente a esa categoría. O la otra es que como docente presencial decida utilizar el libro de calificaciones para llevar mi registro y agregar de forma manual los diferentes ítems de calificación tal como lo hemos explicado en este video. Nos quedamos entonces hasta acá en esta parte de la explicación de la configuración del libro y luego pues continuamos ya con actividades evaluadas que se pueden también configurar en la plataforma de Moodle. Nos encontramos en el próximo video.